¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso en el tallercito, para tener la charla que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos que nos reunimos para hablar un poco acerca de nuestros oficios, nuestras pasiones, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. Espero que hayan tenido un hermoso viernes, la gente que tuvo que trabajar. Espero que haya sido un buen día, dado que en la mañana llovió abundantemente, copiosamente, prácticamente parecían baldazos de agua, al menos acá en la zona de Aedo, Morón, Castelar, San Justo. En fin, nada. El saludo a los amigos de la primera hora, Cristino, Adriano, Adrián, Tito, Miguel, bueno, mi amigo Daniel de Balcarce, Edgardo, Eugenio. Bueno, siempre siento que soy ingrato con algunos amigos que comentan siempre, Roberto, Rodolfo, Nico, y comentan siempre y uno por ahí se olvida. Al amigo Jonathan ya hice como una especie de redención y le dediqué un video completo, no recuerdo cuál. Pero siempre son comentarios muy acertados, muy bien observados de los videos que yo hago, dado que por ahí yo estoy filmando y quiero captar otra cosa, el foco de atención mío está puesto en otra cosa. Y por ahí alguno de estos locos ve una maceta en un lugar que ni siquiera debería estar, que me reí mucho y yo lo había notado también. Se ve que en esa situación, en esa casa, quedó un balde con tierra. Y bueno, las plantas acá en este país crecen en cualquier lado y salieron unas hermosas flores. Bueno, los amigos que se vienen acercando al canal, más o menos la presentación es cómo nos manejamos. Cualquier duda, cualquier sugerencia a través de mis redes, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, Facebook, Instagram o acá mismo en los comentarios. Ténganme paciencia si no estoy contestando, yo respondo. Generalmente me agarro 3-4 horitas un día en la mañana y respondo todo. Lo que es de Instagram, lo que es de Facebook, lo que es de acá de YouTube en los comentarios, obviamente. Nadie se va a quedar sin su respuesta, sea cual sea su duda o sea cual sea su crítica. No hay ningún problema. Bueno, como dije, llovió y ¿qué pasó? Nada, ¿qué va a pasar? Comenzaron dos problemas que uno no está en mi rubro, no lo hago, no me meto, que es el tema techos. Me han llamado 5 clientes distintos, obviamente, pidiéndome si les puedo recomendar algún techista de techo de tejas. La verdad, recomendables no conozco a ninguno. Conozco varios techistas, pero por ahí criterios distintos de trabajo no recomiendo. No hay que recomendar a nadie, sacando algunas excepciones que uno sabe que maneja más o menos los mismos códigos. Por ejemplo, para los aires acondicionados, cuando fue el boom de poner los aires, los split, me llamaban a mí dando por sentado que yo lo hacía. No. Uy, me mataste, ¿y ahora qué hago? Si yo siempre conté con vos, desde menos para cortar el pasto en mi casa hasta que para cambiar la lamparita de la heladera. Sí, bueno, pero no hago aires. O sea, no me gusta. He puesto, he instalado todo, pero me parece que no tengo la mano de obra como para hacer un trabajo a un cliente. No, pero vení, dale, prefiero que vengas vos antes que un desconocido que es un experto. Y bueno, algunos me sedujeron y fui y le instalé el aire, pero no es algo que me guste. Tengo un muy buen técnico amigo, Claudio Genitiempo. Si estás viendo, te mando un saludo. Te felicito porque verdaderamente laburás muy bien. Cuando una persona trabaja bien, a mí me gusta más felicitar al que trabaja bien que escrachar al que trabaja mal. ¿Qué va a hacer? Son las reglas del juego. Siempre el que llega después va a hablar mal del que estuvo antes. Eso es así, apréndanlo, sépanlo. Tengo por costumbre, y se lo pueden decir mis clientes si es que alguno está acá viendo, que no critico. Tiene que ser muy obvio para decirle eso podría ir distinto. En el caso de instalaciones exteriores, o sea, por ahí el engrampado, el que acompañe bien las curvas, los giros, o sea, no doblar un caño, poner un codo, hacer una bisagra.
por ahí esos detalles uno los dice, pero cuando son errores, yo prefiero cuando corresponde halagar a una buena mano de obra que darle con un palo a alguien que no está para defenderse y bueno, hizo lo que pudo. A mí, sinceramente, me gustaría que si algún técnico que llega posteriormente a mí tiene algo para objetar de mi mano de obra, poder hablarlo y poder defenderme, dado que hay que ver qué tipo de circunstancias, qué tipo de posibilidades tenía el cliente al momento de hacer esa reparación. Porque yo he tenido clientes que sinceramente no tenían plata para comprar 2 flexibles y le he confeccionado con manguera de 3/4 y con los picos de polietileno negro flexibles. O sea, el que va después dice, bueno, este era un cabeza. Y no, yo le saqué las papas del fuego con las herramientas, no herramientas de estas, herramientas que el cliente tenía y que yo pude utilizar para dejarle el servicio funcionando. Pero a lo que voy, esto va a un poco a colación de que hay un pequeño videíto que subí, dado que, como dije, vino la lluvia, llegaron 2 problemas. El de los techos, ¿cómo me fui por las ramas? Tano, ¿cómo te vas por las ramas? Llegaron 2 problemas, el de los techistas y el de los electricistas. Desde las 7 de la mañana, sin mentirles, igual en más de 30 años de trabajo, créanme que ya sé cómo es esto. A las 7 de la mañana llaman mucha gente que están sin luz, sumado a lo que uno tiene que hacer en el día. Bueno, uno va tratando de dar, llamémosle, sobreturnos. Entre tal domicilio y tal domicilio me pego una vuelta. ¿A qué hora calculada? Sí, más o menos entre esta y esta. Pero uno sabe que a medida que va parando el agua, a medida que todo se va secando, algunos de esos clientes van a ir llamando diciendo, ya se arregló, después te llamo para que lo hagamos bien. Puede que en algún momento llamen, como puede que no, pero bueno, de ese grupo de gente que tuvo un problema, quedan la mitad. Porque se secó alguna tortuga, alguna fotocélula, algún automático de tanque, algo que estaba generando una fuga, se secó, le dio el sol un ratito y el sol salió después de las 10 de la mañana. Dicho y hecho, a las 11 ya habían llamado 3 clientes diciendo que por el momento se había arreglado, que cuentan conmigo en la semana que viene. En fin, otros no, tuve que ir y bueno, en base a toda esa introducción y a toda esa descripción de mi mañana, va el comienzo de la charlita. Que prestándole atención al canal, el video más exitoso que tengo es uno que hice describiendo un trabajo, una situación que había tenido con un tablero primario de estos. O sea, llave de corte múltiple, llave de corte doble, o sea, fase y neutro, y dos tapones, 2 fusibles. Bueno, vamos a arrancarlo de cero, vamos a hacer como una especie de videíto dentro de la charlita. Los amigos de la primera hora del canal que quizás ya lo han visto, o bueno, gente que sabe y conoce, va a decir, Tano, bueno, te voy a mirar para ver qué decís, pero yo esto ya lo sé. Ya sé que ya lo saben. Pero créanme que fue uno de los videos más exitosos del canal y les aseguro que a otros videos les he puesto más tiempo, más ganas, más presupuesto y no tuvieron la aceptación y la repercusión del día que describí esto que les voy a contar ahora, que ya lo saben todos. Bueno, lo que estamos viendo acá es un tablero primario, o sea que está inmediatamente detrás del medidor o a escasos metros del medidor, que corta la corriente general de la vivienda. Después, acorde a cómo sea la instalación, irá a un tablero secundario donde se secciona en más partes la instalación. Vamos a hacer todos caracteres básicos como para ir haciendo un ABC de electricidad. Generalmente estos se suelen ver todavía
estado realizando algunos cambios de estos. Porque claro, dentro de la casa generalmente se hacen refacciones y obviamente con el avance de la tecnología, el avance de la vida, se han ido necesitando más tomas. En el año 50 lo único que había la heladera, por ahí alguna señora tenía plancha, 2 veladores en la habitación y paremos la cuenta, no se necesitaba más. Hoy en día en promedio se están necesitando 16 toma corriente por habitación, si tuviesen todos la misma cantidad de electrodomésticos. O sea, ¿por qué tantos, Tano? Porque el dormitorio tiene que tener la posibilidad de girarse, de armarse de un lado, de armarse del otro, tener tomas doble, y hagan cuentas y van a ver que no estoy muy lejos, entre 14 y 16 tomas. Bueno, nada. Posiblemente dentro de la vivienda ya haya un tablero secundario con otra distribución, que ya hablaremos en otro momento, pero la primera medida de corte que tenemos es esto. Generalmente, cuando hay algún problema, algún cortocircuito en la vivienda, ¡pum!, salta un fusible. Salta el fusible, ya sea por temperatura, por cortocircuito, y que se hacía generalmente siempre. Bueno, se detectaba cuál de los dos era el que se había quemado, se le pasaba un alambrecito, obviamente iba a quedar andando, pero ¿qué iba a pasar? Iba a estar fuera de la medida de la capacidad del fusible. O sea que ya dejaban de ser un elemento de seguridad, pasaban a ser netamente un elemento de corte. Hemos escuchado mucho los técnicos que decían, ¿me podés dejar un poquito reforzado los fusibles que quiero soldar? Los fusibles tienen una capacidad determinada en amperajes, en amperes, que, sacarlo de ahí ya es bastante, no iba a decir turbio, no es turbio, está mal, o sea, viene con un amperaje determinado. Pero bueno, nada. Entonces, cuando se daba la situación de hacer una reparación, ¿uno qué hacía? Confiaba, esta ya se ha roto, observen los años, no sé si pueden ver, observen los años, que ahí está el precio, y es 10 pesos. El precio de esta llave era 10 pesos. Y esta marca de llaves es de la línea TAD, de los amigos TAD de acá de Aedo, que bueno, si me están viendo, ustedes ya me conocen, saben cómo pienso. Son como Mota, pero buena gente, digamos. Ya nos vamos a cruzar, amigos, por ahí, en algún asadito, todo bien con los muchachos. Bueno, teníamos esta llave de corte, que ¿qué hacía? Vamos a ver si la desarmamos. Cortaba la tensión, cortaba la corriente, separando al unísono dos platinos, dos lengüetas de cobre, de bronce, perdón, con dos platinitos que obraban de contacto. Bueno, en esta ya se rompió la palanquita, no la podemos accionar y desaccionar, dado que, bueno, como dije, se rompió la palanquita. Pero estos dos platinos, cuando conectaban, se pegaban y se mantenían ahí en trabajo. Cuando uno levantaba la perilla, se separaban y quedaban el circuito abierto. Al cerrarlo, obviamente, estaba con paso de corriente. ¿Qué pasaba? A veces, ya sea por temperatura, por envejecimiento de la llave, se quedaba uno pegado. O sea, uno de estos contactos se quedaba pegado. O sea que sí, dejaba el paso abierto a la corriente. Bueno, mientras despegue uno, la función de corte la vamos a tener. Lo que no vamos a tener, la protección de que la casa esté sin tensión. Dado que, bueno, si está pegado el neutro, no va a haber demasiado problema, porque lo que se va a separar es el vivo, la fase,
y no vamos a tener riesgo nosotros. Ahora, si pasa al revés, que lo que se queda pegado es el vivo, la luz, la tensión, el servicio eléctrico se va a interrumpir. La corriente va a seguir fluyendo, o sea que estamos en peligro. ¿Qué se hacía en esos casos cuando uno tenía dudas con estas llaves? Se sacaban los dos tapones, los dos fusibles. Se desarmaban los dos fusibles y ahí sí ya estábamos seguros de que no había ningún paso de corriente. El armado era muy elemental. Sobre los mismos tornillos de 316 de bronce que servían para el montaje de las fusibleras o tabaqueras que servían para el montaje, se atornillaban, obraban de Borner. Se atornillaban la entrada y la salida. Era así de sencillo. Obviamente acá hay corriente, pero bueno, cuando esto era nuevo y estaba en condiciones, la caja de chapa tenía los límites de carrera para que nada de esto toque a donde no debía tocar. Con los años, obviamente esto se metía como se podía, dado que muchos pilares de donde va montado esto, el medidor, pilares eléctricos, pilares de servicio, muchos la amuraban con cal. La caja de chapa con cal no duraba nada. Cuando uno quería sacar el mármol para trabajar, ya sea en la llave o en los fusibleras, ¿qué pasa? No salía. ¿No salía por qué? Porque se había hinchado toda, se había desarmado, caían pedazos de óxido. Entonces, bueno, cuando uno la armaba, lo que se hacía era tener la precaución de recortar un cartoncito para que no esté en contacto ni con fierro, con chapa, ni con la mampostería del pilar, obviamente. Bueno, esto todavía se sigue viendo, como dije, dado que en el interior de la vivienda a veces se suele trabajar, se suelen hacer reformas, y la línea eléctrica, o sea, la línea me refiero a lo que es el servicio eléctrico, tiende a sufrir modificaciones y generalmente dejan todo nuevo adentro. Pero el tendido hasta afuera es como que siempre lo dejan para lo último, entonces no es extraño ver tableros secundarios con hasta 12 térmicas, 2 disyuntores y a la entrada Bueno, puede pasar, decía Larralde. Así que nada, ¿cómo se solucionó esto? ¿Cómo se reemplaza todo esto? Bueno, simplemente sé que muchos me van a criticar, otros me van a entender, otros. Acorde a las posibilidades del cliente, lo correcto sería sacar esto, obviamente dejar los dos cables que vienen del medidor, dejar los dos cables que van al servicio, poner caño corrugado como corresponde y amurar una caja estanca, una caja rocket para térmicas. Esto que están viendo acá, que es una termomagnética, en este caso tetrapolar, porque en el tallercito no tenía bipolar para mostrarlo. Pero bueno, esto que ven acá reemplaza a todo esto. Me he cansado, y sé que acá van a venir los críticos, me he cansado de sacar todo esto, limpiar todo esto, aflojar las tuercas, retirar los portafusibles, retirar la llave y sujetar un pedacito de riel DIN. Riel DIN es la chapita que entra en estas cavidades a modo de vía, a modo de riel, y bueno, queda colgada la llave termomagnética. Una vez que la tenemos en la posición que deseamos, le cerramos el segurito, espero que se haya visto, le cerramos el segurito con un destornillador plano desde adelante y ya queda colgada en el lugar que corresponde. Bueno, por los agujeros de todo lo que desarmamos acá, pasamos los dos cables de entrada y los dos cables de salida. Obviamente, y hago un paréntesis grande,
hay que marcar la polaridad antes de cortar. Porque vamos a saber siempre cuál es el vivo y cuál es el neutro que viene desde el medidor. Pero va a ser bastante difícil saber cuál es el vivo y cuál es el neutro que iría a servicio. ¿Cuál es la forma clásica? ¿Cómo hacíamos en la antigua escuela? Bueno, antes de desarmar esto, al cable que detectábamos que era el vivo que iba a servicio, le dábamos 2 vueltitas de cinta aisladora. Sin empalme, sin nada. Simplemente lo marcábamos con cinta aisladora. Si hay colores reglamentarios, bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero en estos años, los cables, pueden observar, las salidas eran los 2 rojos, la entrada eran los 2 blancos. No hay colores reglamentarios. Resumiendo, el video más exitoso del canal, que dadas las condiciones del día y bueno, los trabajos realizados, podemos hacer una reedición de esa charlita y pasarla un poco más en limpio. ¿Cómo se reemplaza esto? Con esto. ¿Cuál es la forma correcta? Amurar en el lugar de esto, previamente haber marcado la polaridad y haber limpiado todo el rectángulo donde va a ir amurado, amurar una caja Rocket, hacer las conexiones y posteriormente el montaje de una termomagnética. Bueno, eso lleva un presupuesto. Hay clientes que no están en condiciones de enfrentar ese gasto, pero tampoco pueden seguir con esto. Entonces, como dije, se limpia todo esto, se saca, se aflojan todas las tuercas, todo, salen las tabaqueras, las fusileras, como le llamen en donde me estén viendo, se saca la llave, se monta el rialdín, se pueden utilizar hasta los mismos tornillos. 2 salen siempre sanos. Y después se pasan los cables. Como dije, previo marcado de la polaridad. Bueno, gente, espero les haya servido. También anda dando vueltas, creo que lo toqué el tema al principio de la charla, después me olvidé o me dispersé, me fui por las ramas. Anda dando vueltas un reel, un shorts mío de una casa que verdaderamente, literalmente fue así. Me llamaron, me recomendó un cliente y me dice: estoy sin luz, vino un electricista antes y bueno, me dejó así. Está todo desarmado, los cables desconectados. Dice, verificó que llega a tensión, pero no puede encontrar. Desarmó todos los tomas y no encuentra ningún tipo de problema, no encuentra ningún tipo de duda. Y bueno, nada hace que funcione. Está bien. El problema que había ahí es que el colega había estado revisando cajas de interruptores, de punto y toma, se fue a los tomas de abajo, pero generalmente, y por experiencia se los digo, hay que revisar las líneas, dado que en esa casa, si se fijan, había una sola línea general, no es que estaba dividido por circuitos. Hay que trabajar mucho en las cajas de losa y en las cajas de paso. Yo me interioricé un poco de cómo era la dinámica y la situación de la vivienda, qué se utilizaba, qué no se utilizaba, y me comentó que tenía un microondas que lo usaba bastante seguido. Bueno, no tardé en deducir que seguramente algún empalme flojo cerca del lugar donde está el microondas podría haberse puesto en corto. Empecé a desarmar distintos empalmes y bueno, en un lugar había una bifurcación que alimentaba todo el ala izquierdo de la casa y de ahí se hacía una bifurcación o otra línea saliendo de la misma, una derivación sería la palabra, una derivación, y alimentaba la cocina, todo el ala derecha, todo el ala izquierda.
El ala izquierda andaba perfectamente. Logré encontrar la bifurcación y ahí encontré el problema. ¿Dónde estaba? Bueno, estaba detrás de un plafón. Si ustedes ven el video, van a ver que está la térmica, el disyuntor colgando. Al lado hay una ventana y detrás de esa ventana un patiecito. Ahí hay una farola grandísima y antigua. Bueno, ahí atrás estaba la bifurcación del ala izquierda y el ala derecha de la vivienda. Ahí es donde estaba el cortocircuito. ¿Cómo se detecta eso? Y se detecta probando, desvinculando de apartes y probando. Se logró hacer funcionar. No fue nada del otro mundo, no fue nada complicado, pero bueno, zapatero a sus zapatos, ¿no? Esto es así. Les explico porque, les comento porque tengo la costumbre de cuando subo un videíto que por ahí es poco explicativo, después los pongo en contexto acá, con una charlita, con un videíto. Así que bueno, se dejó andando el servicio, el cliente contento, y bueno, lo pudo resolver el Tano y el Acu. Así que nada, les mando un saludo. Calculo que mañana vamos a hacer maratón, vamos a ver cómo está el tiempo, cómo está el día, y vamos a hacer una maratón de 3 o 4 videitos. Como digo siempre y como dije, acá no hay libretos, eso es lo que iba a decir primero, pero aprovecho a refrescarle a los amigos que se quedaron hasta lo último, que estoy buscando un motorcito 2T de la línea Zanela. No me importa si es por corte de pistón o flapper. Si algún amigo, si alguno de ustedes tiene un ciclomotor Zanela que quiera rearmar, o sea, rearmarlo, porque quedó parado, porque se rompió, porque se arruinó, nos comunicamos, yo les ofrezco la mano de obra gratis, pero la armamos a la antigua escuela. La armamos como me gusta a mí. Se me empañan los lentes, no sé por qué. La armamos a la antigua escuela. Yo de mano de obra no le cobro nada, pero subo todo el contenido al canal. Y bueno, los repuestos sí, van a correr por parte del amigo que quiera armar el ciclo, ¿no? O el motor, después lo sube tranquilo él. Así que bueno, está hecha la propuesta. Si algún amigo tiene una Zanela, B1, B2, B3, DUE, la que sea, los invito a, bueno, hacemos... Tiene que estar completo, eso sí, porque se reniega para conseguir repuestos mucho. Pero completo, con los cárters, los rulemanes que se compran en la casa de rulemán, los retenes se compran en la casa de retenes, las juntas se hacen, los aritos se ponen aros, no hay problema, no es que tiene que ser el aro específico. Un aro uno lo trabaja, lo pone, son motores 2 tiempos, tienen su posición, o sea que no hay problema. Pero me gustaría desarrollar, como para cerrar ya el tema de mi etapa con los motores Minarelli. Bueno, después voy a pedir un Fiat 600. Ya un amigo me dijo, ¿y después qué vas a pedir? Un Fiat 600 y después vas a pedir una Torino y después... De eso ya tengo. Pero bueno, nada. O una Vespa, la Vespa tengo. Voy a subir un par de videitos haciendo una puesta en marcha básica, sí, limpiando el carburador en forma media superficial. Y la vamos a poner en marcha para que la escuchen. Pero es bien 2T. ¿Sí? Cuando queda regulando, se le puede contar las vueltas al motor. Pam, 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 pam. Hermosa. Así que bueno. Los invito hoy, mañana. Seguramente haga alguna maratón. Ya van a tener el aviso en la comunidad de temprano. El saludo de corazón a todos los amigos. Gracias por apoyar el canal. Si me olvido de nombrar a algún amigo desde siempre, les pido disculpas. Lo que pasa es que bueno, en el momento los tengo re claros y digo, a este amigo lo tendría que saludar y después por ahí se me pasó al momento de hacer la charlita, que uno, bueno, pone cierta adrenalina y cierta energía en que se logre algo que se pueda entender, ¿no? Nada, les mando un saludo. Nos vemos en otra charlita de Siciliano en su
taller.